Bueno, bienvenidos todos al servicio del día de hoy. Hoy es maravilloso porque ustedes saben que nosotros predicamos en serie, entonces eso nos evita decir, vamos a prepararle a Sara o vamos a prepararle a la hermana Messenger. No, o sea, vamos en serie, entonces es la palabra del Señor la que nos va. Y hoy el texto que nos corresponde estudiar habla sobre la virtud femenina. Y ustedes saben que se acerca el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero esto no fue planeado ni esto, sino que nos corresponde ese texto el día de hoy. Y entonces nos preparamos para ser bombardeados por todo lo que la cultura concibe como lo que debe ser una verdadera mujer empoderada, independiente, sin necesidad de una presencia masculina en su vida, exitosa, ganando dinero y decidiendo lo que quiere hacer con su cuerpo. Las mujeres no lloran facturas, dice por acá. Y entonces lo que antes era un privilegio, ahora es escandaloso y vergonzoso. Y tristemente, muchos de estos pensamientos se han infiltrado dentro de la iglesia, ¿cierto? Y esa lucha con el propósito de Dios, el diseño de Dios, en el que conceptos como virtud, modestia, recato, decoro, maternidad están devaluados. Y esto es difícil, especialmente desde niña, ¿cierto? Pensar si no hay estas virtudes, ¿quién va a poder enseñar a las niñas pequeñas cómo ser verdaderas mujeres referentes de virtud? Y hoy exploraremos entonces en Timoteo cuál es la concepción bíblica, por lo menos, del rol de la mujer dentro de la iglesia. La semana pasada, en el texto anterior, Pablo habló sobre el comportamiento de los hombres en el culto y dijo que nosotros los hombres debemos levantar manos santas, sin ira, sin contienda, y debemos abrazar el llamado y ministerio de la oración, ¿cierto? Y en esta sección, Pablo se dirige a las mujeres, hablando puntualmente de su comportamiento dentro de la iglesia. Y Pablo va a decir dos cosas, que en eso nos vamos a basar hoy. Dice dos cosas aquí. Habla de la modestia y de la prudencia. Lo primero tiene que ver con la apariencia y lo otro con la actitud. Apariencia y actitud. Vamos a mirar entonces, número uno, el tema de la modestia. Y vamos a mirar versículos 9 y 10 del capítulo 2. Dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Es interesante que aquí Pablo comienza exhortando y diciendo, comienza con algo externo, ¿no? Esta preocupación por lo externo. Y uno dice, bueno, Pablo, ¿por qué se tiene que fijar en esas cosas? Pero las mujeres en esta iglesia, en la ciudad de Éfeso, estaban cayendo en el error de llamar la atención en los lugares destinados para la adoración. Y Éfeso era una ciudad muy importante, donde la gente ganaba buen billetico y era fácil caer en los excesos y en el lujo. Ahora, Pablo aquí no está condenando el deseo de adornarse en el vestir. Pablo lo que está llamando es que el vestir debe comunicar pudor y prudencia. Si nosotros hoy preguntamos en la calle qué significa vestirse con pudor y prudencia, las respuestas que vamos a encontrar es, eso lo define cada cual. Cada quien, como estamos en este mundo subjetivo, en el que no hay nada que regule la vida, entonces pues la prudencia y el pudor lo define cada uno. Cada mujer debe tener su propio estándar de pudor y los demás no tenemos derecho a opinar sobre el asunto. Otros dirán que el pudor no tiene nada que ver con la ropa. Yo puedo tener minifalda bastante subida y ser pudorosa. Otros podrían indicar que eso del recato
es un asunto de la gente religiosa y anticuada, ¿cierto? Que eso no tiene nada que ver con nuestra cultura ni dice nada de nosotros, de nuestro carácter. Entonces tenemos opiniones divididas porque no hay nada que regule qué significa en nuestra cultura vestirse con pudor y con prudencia. El punto es que para las mujeres cristianas, las formas en las que se presentan ante el mundo habla de lo que ustedes son como portadoras de la imagen de Dios. Entonces, por eso sí es un tema que importa y es relevante. Ahorita durante el tiempo de frío no importa, porque todo el mundo, es cierto, a menos de que usted quiera cogerse un resfriado, todo el mundo anda con bufanda, saco y más saco, ¿no? Pero ahorita en el verano, cuando uno va subiendo las escalas, ¿cierto? Le toca a uno mirar para no pecar. Porque los chores, ¿cierto? Ustedes saben cómo andan las muchachas entonces va uno en la estación y la di el araya y uno dice, no, no puedo mirar para arriba, tengo que mirar a los lados. Buscando monedas, ¿sí? Y aún aquí en la iglesia, ya no hay tanto de eso, pero hubo un tiempo que, pastor, necesito hablar con usted y uno miraba encima de la frente de la mano, porque todo afuera. Después de uno dar la palabra. Y Pablo lo que está diciendo es que un lugar como este, que es un lugar en donde Dios tiene que ser exaltado, la motivación de todos los que nos reunimos es la gloria de Dios y el propósito de reunirnos es apoyarnos y acompañarnos para que todos podamos crecer en nuestra espiritualidad, en nuestra santificación y ser más como Cristo. Se estaba convirtiendo en un lugar de tentación y de desenfoque del propósito por el cual nos reunimos. Y por eso Pablo está diciendo, o sea, aquí el punto, no, yo no voy a entrar en decir cuánta ropa es pudorosa, cuál es el grosor de la tela, no, porque en últimas, esto es un asunto del corazón. Un corazón transformado va a ser pudoroso en el verano, en el invierno, porque el corazón es el mismo. No se trata aquí de, vamos a regular, ¿cierto? La mujer que ha entendido el valor de su cuerpo, va a vestir con modestia porque sabe que eso agrada a Dios, así eso desagrade a los demás. El problema era que estaban las hermanas tratando de llamar la atención y atraer miradas. Y lo curioso es que este problema no está solamente en esta iglesia en Éfeso, donde está Timoteo, sino que Pedro también menciona lo mismo. En primera de Pedro 3:3-5, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y aquí Pedro vuelve al mismo asunto. El asunto no es que estés tan más preocupada por tu armario que por tu corazón. Es el punto. ¿Cierto? Está diciendo aquí que joyas de oro, vestidos lujosos y todo el asunto, sino el interno, el adorno incorruptible del carácter, un espíritu tierno y sereno. El carácter es el punto al que Pablo y Pedro están apuntando. Claro, en ese tiempo el cabello se adornaba y las que tenían dinero se ponían oro en el cabello y claro, todo le pasaban y wow, la hermana Lola, la hermana no sé, wow, miren ese peinado, ¿cierto? Con oro y esas trenzas también hechas, ¿cierto? Y entonces la hermana como tenía forma, tenía a su esclava allá en la calle, todo el día pasaba haciéndole, porque mañana voy para el servicio a adorar a mi Señor, ¿cierto? Cuando en realidad el propósito era venir para ella, ser adorada y que le dijeran, ay, cómo estás de guapa, cómo estás de linda, cómo estás de... Que no está mal que ustedes
reconózcanlas, ¿cierto? Que están guapas y que están lindas, pero que es el asunto del corazón. Y en ese tiempo, las perlas y el oro y la ropa finas eran característicos de los atuendos de las mujeres, de las prostitutas, de las adúlteras, porque era una forma de las adúlteras de llamar la atención de los hombres. Las mujeres de los emperadores, que tenían muchas, lucían con esmeralda y perlas y, ¿cierto?, cabellos y excentricidad. Podría ser una buena palabra para describir lo que está pasando aquí. Y eso, y uno dice, eso de la liberación femenina como que es nuevo. Pero un contemporáneo de Pablo, el filósofo estoico y mentor de Nerón, Séneca, miren lo que él escribe con respecto a su mamá. Me llamó mucho la atención porque pareciera que Séneca estuviera viviendo en nuestro tiempo. Y miren lo que le dice él a su mamá. A diferencia de la gran mayoría de mujeres, nunca sucumbiste a la inmoralidad. Me imagino que hablando del adulterio. El peor mal de nuestro tiempo. Las joyas y las perlas nunca te movieron, le dice él a la mamá. Nunca pensaste que la riqueza fuera el regalo más grande para la humanidad. No te has pervertido por la imitación de mujeres peores que conducen incluso a las virtuosas a trampas. Y luego Séneca le dice algo a la mamá que me parece interesante. Le dice, nunca te sonrojaste por la cantidad de hijos, o sea, nunca te avergonzaste de haber sido madre. Porque mucho de esa liberación que se estaba presentando era precisamente eso. ¿Quién dijo que vas a tener hijos? No, vas a arruinar tu futuro y tu vida. O sea, eso no es nuevo. Es disfrazado con otro vestido y digitalizado de otra manera, pero la ideología es la misma, ¿sí? Y él le dice, nunca te avergonzaste por la cantidad de hijos, como si eso se burlara de tus años. Nunca, al igual que otras mujeres, pensaste que tu único atractivo era la belleza. Nunca trataste de ocultar tu embarazo, como si fuera indecente. Nunca aplastaste la esperanza de los niños que estaban siendo nutridos en tu cuerpo, o sea, nunca abortaste. No has contaminado tu rostro con pinturas y cosméticos, o sea, nunca invertiste sumas exorbitantes en algo pasajero. Nunca te ha gustado el tipo de vestido que no deja mayor desnudez al ser retirado. Tu único adorno, el tipo de belleza que el tiempo no empaña, es el gran honor de la modestia. Eso se lo dice Séneca a su mamá. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. La virtud que debe caracterizar a la mujer es la modestia. Claro, es el tema del carácter, el tema del corazón. Está diciendo Pablo, el carácter es más importante que el armario. Jesús dijo en Mateo capítulo 15 que del corazón sale todo lo que reflejamos en nuestro exterior, que del corazón salen nuestras actitudes, que del corazón salen nuestras reacciones, que del corazón salen nuestras elecciones. Entonces, es una lucha y claro, nosotros los hombres, bueno, yo hablo por mí, no voy a hablar por los hombres en general, pero los hombres como yo, que estamos en un punto del espectro que ahí me pongo y ya, ¿cierto? Pero la lucha que viven las mujeres en nuestro tiempo por todo este asunto de encajar en los estándares de belleza modernos nos lleva a estar más preocupados por nuestra apariencia que por cultivar un carácter que glorifique a Dios. Pensemos, por ejemplo, en esto. Nos invitan a un matrimonio. ¿Qué hace uno? Uno lo primero que piensa no es ni siquiera qué le voy a dar al novio, sino que piensan ustedes, mujeres. Ah, bueno, estamos hablando. ¿Qué me voy a poner? ¿Sí o no? Y toda la conversación es, ¿y qué me voy a poner? Y no he encontrado el vestido. Y están ahí viendo en Instagram, en Pinterest y en todo esto. A ver, ¿qué vestido me voy a poner? Y la boda es el sábado a las 4 de la tarde. Y al mediodía
están preguntando, ve, ¿y qué vamos a dar? Ve, ya compraste el sobre, ya metiste, ya fuiste a retirarte el cajero lo que vamos a dar, ¿cierto? Pero el enfoque de todo, claro, nuestro enfoque es muy, muy distinto. O sea, uno pensará la noche anterior, a ver qué corbata combina con esto, con la ropa que tengo. No hay que comprar vestido, porque no nos importa si la foto fuimos al matrimonio anterior con el mismo traje de esta boda, no pasa nada. Pero lo que quiero decir no es que somos mejores que ustedes, es que somos distintos que ustedes. Y que tenemos luchas distintas a las de ustedes. Y es lo que Pablo está reconociendo aquí. En el capítulo anterior, Pablo habló de la ira, habló de una cantidad de cosas que son características de las reacciones pecaminosas del hombre, iras y discusiones. Eso es mucho de nosotros. Pero aquí está abordando un poco lo que es la lucha que tiene la mujer, que es ir más allá de la superficialidad y enfocarse en un carácter transformado por el Espíritu. Volviendo al tema de la boda. Vamos a ir a esa boda. ¿Quién dijo y que vamos a orar antes de salir para uno que sabe con quién se encuentra en la mesa? Porque eso es lo que pasa. Usted llegó, hubo la celebración, puede besar a la novia, nos ubican en las mesas. Y he escuchado de varios de ustedes, pastor, si usted viera el chicharrón con el que me encontré en esa mesa. Empezó esa persona y me dijo, ay, usted es cristiano. Y empiezan a decirle a uno, ay, si usted viera que mi hijo no sé qué, que esto, que lo otro, ta, 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 ta. Y resulta que ese cristiano, esa cristiana, fue preparada con toda la percha, pero no fue preparada en oración para decirle, Señor, yo no sé tú a qué me envías, no sé al lado de quién me van a sentar y yo necesito tu sabiduría para poder que mi virtud, lo que hay en mi corazón, me acompañe en ese momento para apuntar a la gente a ti. Ese es el punto al que Pablo está llevándonos, que no es posible que una mujer que profesa una fe genuina le haga culto a la vanidad. Porque estas son dos cosas que no van de la mano. No estamos diciendo que las mujeres tienen que desencajar, no estamos diciendo que está mal que se sientan bellas o admiradas. Lo que estamos diciendo es que ese no es el centro de la vida. ¿Sí? Ese no es el centro de la vida. Y estaba pensando un poco en esto, porque claro, yo antes no pensaba mucho en estas cosas porque no era papá. Pero ahora que soy padre, me he dado cuenta que uno a las niñas, desde pequeñas, no les inculca que sean alabadas por su carácter. Ay, cómo está hermosa la niña con ese vestido, ¿cierto? Ay, cómo está hermosa la niña. O sea, siempre estamos resaltándole a la gente las cosas que son externas, ¿cierto? Nunca hacemos una celebración para resaltar las cosas que tienen que ver con el carácter de la persona. Cómo nosotros desde que están creciendo podemos en el corazón de nuestras hijas sembrarles que lo más valioso que ellas tienen es lo que ellas son, no lo que se ponen. Porque van a vivir en un mundo que les va a decir todos los días que ellas valen lo que se ponen. Y que el marketing les va a decir que el pelo lo tienen así, que la ropa la tienen así, que si no tienen esto y aquello no valen nada. Esa es la propaganda, ¿cierto? Si tu pelo no está así, cómprate esto porque estás horrorosa. Estás feísima. Estás no sé qué, estás desencajada. Y you deserve it. You deserve it, ¿cierto? Entonces, estamos bombardeados en todo eso porque el marketing nos lleva precisamente a vernos feos y a vernos mal para poder sacar la plata e invertir. Entonces estamos en una campaña de destrucción de nuestra propia imagen para podernos vender sus productos. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos, hermanos, estar reseteando nuestras mentes todos los días con la palabra de Dios. Es indiscutible.
Yo recuerdo cuando iba a Colombia al gimnasio frecuentemente. Un día estaba hablando con una señora y yo decía, pues esta señora tendrá casi 60. Y todos los días, porque claro, yo llegué a un tiempo que estaba adicto a eso, de lunes a viernes, y el día que no iba me sentía que la vida se me estaba... Y yo todos los días esta señora viene aquí al gimnasio. Entonces un día hablando y todo eso, yo le dije, venga, ¿y usted por qué viene todos los días al gimnasio? Eh, Su esposo para el hogar, la familia, no sé qué. Oiga, es que fulana, yo vengo 5 y fulana va 6, yo no me voy a quedar atrás. Esa competencia que se genera. Y entonces la mujer creyente se siente catapultada, porque claro, acabó de llegar la amiga de Colombia, la tonería, pintura, ¿cierto? Todo reorganizado, todo reajustado. Y usted se mira en el espejo y usted dice, ¿no? ¿Qué es este reguero? Dice María Casi que cada vez que viene, cada vez, hermanos, estas son luchas y la gente gasta tiempo en las redes sociales torturándose, inseguridad, torturándose, que aquella sí tiene el cuerpo no sé cómo, que aquella esto, que aquella lo, torturándose con todas estas cosas. Que no estamos diciendo que está mal que usted se organice, que está mal que usted venga bien presentada, que huela bueno. No estamos diciendo nada de eso, sino que el espejo contra el cual tenemos que confrontar nuestra vida todos los días no es el espejo del baño, sino el espejo de la palabra para ver cómo está nuestro corazón. Ese es el punto al que Pablo quiere llegar. Tomamos tiempo para embellecernos y deberíamos tomar el doble de tiempo frente a la palabra para embellecer la virtud. La pregunta es, ¿con cuál espejo estamos pasando más tiempo? ¿Cierto? Porque aquí en Proverbios 31:10, que nos leyó el hermano Vidio, dice que engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y esa palabra vana significa pasajera, que es como el vapor, ¿sí? Que es como, y yo sé que muchas de ustedes entienden de lo que yo estoy hablando, porque tienen vívido en sus mentes cuando tenían 20. ¿Cierto? Y dicen que, ay, pastor, es que yo cuando tenía 20 yo paraba tráfico, ¿cierto? Si usted me hubiese visto cuando yo tenía 20, eso es lo que está diciendo precisamente aquí el Proverbios. El proverbista es lo que está diciendo, que esa belleza de los 20 es vana, o sea, es pasajera, y van a llegar los 30 y los 40 y los 50 y los 60, y cada vez ese recuerdo de los 20 va a estar más distante de la realidad, pero hay una cosa que nos va a acompañar en el tiempo y es el carácter de Dios formado en nosotros. Eso, por el contrario, en vez de desvanecerse, se fortalece. Crecemos en madurez, crecemos en sabiduría. Con las pruebas avanzamos en el conocimiento de ciertas cosas, y por eso en eso es que tiene que estar enfocada nuestra atención, en crecer en el conocimiento de la palabra, porque la palabra va a ser la que nos va a sostener en el tiempo. Quiero decir que la Biblia ni Pablo tiene problema con la belleza, que eso lo dio Dios. Por ejemplo, en Génesis se habla de que Rebeca era hermosa y virgen. En Génesis se dice que Raquel era hermosa de los pies a la cabeza. De Esther se dice que era de hermosa figura y de buen parecer. El rey egipcio vio a Sara y dijo, uy, la esposa de Abraham, ¿cierto? O sea, la Biblia no tiene problemas con la belleza, porque la belleza es algo que Dios mismo
ha dado. El problema es no enfocarnos en tener un corazón contrito, quebrantado y humillado delante del Señor. En otras palabras, el punto número 1 es que el adorno femenino no impida que la gente vea a Dios en ustedes. Que lo externo no distraiga a la gente de ver a Dios en ustedes. Y que alguien no diga, quiero ver a Dios en ti, pero tu ropa seductora me impide. Entonces, lo primero tiene que ver con la apariencia. Pero lo segundo tiene que ver con la actitud. Y aquí entramos a los versículos 11 al 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, en lo primero está hablándonos de la apariencia y aquí nos está hablando de una actitud discreta. La segunda exhortación nos habla sobre la actitud de la mujer en la congregación y estos versículos han sido bastante polémicos. Por un lado, algunos dicen, no, es que todo lo que Pablo está diciendo en esta parte es cultural y histórico, entonces no aplica para nosotros hoy. Y otros han dicho, pues esta es precisamente la base por la cual en las comunidades no hay mujeres pastoras. Entonces, ahí estamos en ese asunto y vamos a tratar de abordar eso en brevedad en los próximos minutos que nos queda. En este texto, Pablo, lo revolucionario no es que le diga a las mujeres que estén en silencio en su momento, sino que les diga, claro, o sea, Pablo no está diciendo cuando ustedes entren a la iglesia quédense en mute y no digan absolutamente nada, sino que está hablando de la actitud, porque esta palabra aquí cuando dice estar en silencio es la misma palabra que se utiliza en Primera de Timoteo 2:2 cuando dice para que vivamos de una manera quieta. O sea, no está hablando de una acción, sino de una actitud. O sea, que estemos en una manera quieta, las mujeres aprendan de una manera quieta, de una manera, o sea, está hablando de la actitud en la que se acercan a la instrucción del Señor. Y Pablo les dice, es necesario que aprendan, ¿cierto? Es necesario que aprendan. Y eso es importante porque en el mundo grecorromano en el que Pablo vive, no era importante que la mujer aprendiera. Pero en la iglesia estaban preocupados porque la mujer aprendiera. Y recordemos que la carta de Pablo aquí a Timoteo, que Timoteo vive en Éfeso, es un problema de herejía. Se han levantado falsas doctrinas y Timoteo ha sido confiado esa responsabilidad de defender la iglesia. Y una de las formas en las que Timoteo defiende la iglesia es precisamente pasando esta enseñanza de Pablo de que las mujeres deben aprender, deben ocupar su rol y dejar que los líderes de la congregación hagan el suyo. Tiene obviamente sentido. Si las mujeres no están entrenadas, no recibían formación, entonces tenían que aprender, ¿cierto? Pablo en este pasaje no está cerrado a las mujeres participar en la vida del ministerio. Recordemos que, por ejemplo, en Filipenses 4 tenemos a dos mujeres, Evoida y Síntique. Miren lo que dice Filipenses 4. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces aquí Pablo está mencionándonos a estas dos mujeres que estaban ahí, no dándole el frente a la congregación, pero estaban ahí apoyando, impulsando en la obra del Señor. En Tito capítulo 2, Pablo anima a las mujeres a enseñar
a las mujeres más jóvenes. A Timoteo, por ejemplo, se le reconoce haber sido instruido por su madre y su abuela. Priscila junto con su esposo Aquila enseñaron a Apolos en Hechos 18 cuando tenía como unos conceptos equivocados o deficientes. Y en 1 Corintios 11:5 se nos dice que las mujeres en el servicio público oraban en público y profetizaban. Ahora, es otra predicación hablar sobre qué podría significar profetizar, pero en el menor de los casos este término significa dar aliento a los hermanos reunidos. Y en Romanos 16:1 se habla de Febe, una diaconisa, quien transportaba la carta a los romanos, y probablemente la persona que transportaba la carta era la persona que la leía. Entonces, Pablo no está diciendo que hay que erradicar a las mujeres del ministerio, ¿cierto? Eso no es lo que está diciendo aquí. Pablo reconoce y exalta su labor, pero el punto que Pablo está enfatizando con los términos "no permito que ejerza autoridad y enseñe" es apuntando específicamente a las funciones que tiene un pastor o un anciano dentro de la iglesia. De hecho, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, el capítulo que sigue, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, los requisitos para ser un pastor. Pero en el capítulo que sigue, capítulo 3, versículo 2, dice a los ancianos que deben ser aptos para enseñar. En otras palabras, porque la autoridad de nosotros, los pastores, no depende de la función o del título, sino que nuestra autoridad depende de la palabra. O sea, yo sí voy a ir a hablar con Edwin, no voy a decirle, Edwin, es que a mí me parece, no, Edwin, mira, es que el Señor dice en Romanos tal. Entonces, es una autoridad que se desprende de la autoridad de la palabra del Señor. Y lo que aquí Pablo está diciendo es precisamente que ellas no participan de este oficio de ejercer autoridad y enseñar en las comunidades. En otras palabras, los encargados de la enseñanza formal son los pastores o los ancianos. Y Pablo nos está diciendo a nosotros que nosotros como hombres estamos llamados a cuidar, a proteger y amar sacrificialmente a nuestra familia. Y por extensión, estamos llamados a amar, a cuidar y a proteger sacrificialmente el rebaño en el cual Dios nos ha puesto para que lo cuidemos. El Señor nos ha llamado a que cuidemos nuestra familia. O sea, cuando nosotros pensamos, hermanos, en este tema de la responsabilidad que tenemos nosotros, yo se la quisiera dar al que la quisiera. Porque es una ardua responsabilidad. La responsabilidad que nosotros tenemos con ustedes como nuestras esposas, hermanos. De amarlas y entregarnos por ustedes como Cristo amó la iglesia. ¿Ustedes entienden eso? O sea, ustedes dicen, no, es que me dicen que me sujeten. Hermanos, ustedes saben la que nos toca a nosotros. Amarlas y entregarnos por ustedes como Cristo amó la iglesia. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios aún mayor. Y no es una autoridad de violencia, de imposición. Es una autoridad de protección, de entrega, de amor, de sacrificio. Desde Génesis a Apocalipsis, los hombres tenemos el llamado de usar nuestros privilegios, nuestra fuerza para proteger, amar y alimentar tanto nuestras familias como el pueblo de Dios. Aunque vemos muchas mujeres en el ministerio, siempre vemos a un grupo de hombres guardando el testimonio apostólico de lo que vieron los apóstoles y registraron y asegurándose de que la iglesia no se desenfoque. Y un ejemplo de eso lo encontramos en el mismo texto de Filipenses. ¿Sí ven que están estas dos hermanas, Evodia y Sintique, peleando? ¿Y qué hace Pablo? Pedirle al fiel compañero, probablemente un pastor de ahí de la iglesia o algo así,
pedirle a ese fiel compañero que intervenga en medio de esta situación para que las hermanas puedan resolver el asunto. ¿Qué está haciendo Pablo aquí en la carta a Timoteo? Diciéndole a Timoteo, su delegado, que vaya a las iglesias e instruya a las hermanas, porque hay una cantidad de herejías que se están metiendo dentro de la iglesia y ellas están siendo bombardeadas a través de estas falsas enseñanzas. Por eso, ¿cómo entendemos nosotros este asunto en Interlondres? En nuestra iglesia ustedes verán que ustedes, las mujeres, participan activamente en todas las áreas de ministerio, excepto en la posición de ser anciano o pastor, cuya función principal es velar por la centralidad del evangelio dentro de la comunidad. Y por eso en este espacio de los domingos, que es cuando estamos la mayoría reunidos, lo usamos para instruir a la iglesia en estos asuntos. Pero quiero enfatizar algo. Y es que así como en Hebreos 11 está la lista de los héroes de la fe, y en esa lista de los héroes de la fe hay muchas mujeres, de la misma manera hay un gran número de mujeres en la lista de personas que más han influenciado mi vida como creyente. Porque los hombres también aprendemos cosas de la gracia y el amor de Dios a través de ustedes, las mujeres, de nuestras hermanas en la fe. Ustedes son distintas a nosotros en muchos aspectos. Viven la fe desde la particularidad de sus propios cuerpos. Se conectan mejor con la sangre porque tienen una experiencia de esa mensual. Saben que la sangre renueva la vida y entienden algunas cosas mejor que nosotros. Precisamente por eso, por su experiencia, tienen la capacidad de procrear, tienen necesidades, piensan de maneras diferentes a nosotros. Ustedes son un regalo de Dios para nosotros, hermanas. Y especialmente son un ejemplo y modelo de virtud. Yo, por ejemplo, después del parto amé más a mi esposa. Pasando esos 5 días y viéndole la perseverancia en el Señor, y yo digo, no, yo me hubiese desmayado con la primera contracción. Increíble, o sea, y cómo viven la fe de una manera distinta a nosotros en muchos aspectos por las particularidades propias de lo que les toca, ¿sí? De lo que el diseño del Señor les puso frente a ustedes. Y esa tenacidad en algunas cosas y todo eso uno dice, uy, Dios mío, qué increíble. Porque el propósito del Señor es que nos complementemos. Y que en la gracia que nos ha dado a los unos y a los otros podamos ser enriquecidos mutuamente. Yo, por ejemplo, muchos de los versículos bíblicos que me sé, se lo debo a mis maestras de escuela dominical. Las tengo aquí en mi mente. Las profesoras que me enseñaban, ninguno que milita se puede enredar en los negocios de mis profesoras de escuela dominical tuvieron un impacto en mi vida que muchos de esos versículos me acompañan hasta el día de hoy. Y gracias a Dios por ellas. Y bueno, una cosa que le dije al Señor, después de predicar los 2 sermones, le voy a mandar un mensajito a esas mujeres para que se animen en su servicio al Señor y sepan que el trabajo en el Señor no ha sido en vano y que la semilla cae y da fruto. Pero gracias al Señor por esas personas, por esas mujeres que enseñan a nuestros niños y siembran su palabra en los corazones. Y con respecto a nuestra comunidad, nosotros por eso, tanto a hombres como mujeres, los invitamos a que participen de todos los cursos que hay en la iglesia. Porque estamos convencidos de que ustedes también necesitan estar teológicamente instruidas en la palabra del Señor para poder formar a otras personas. Por estadística, en una iglesia hay más mujeres que hombres. Eso no es nuevo. La iglesia primitiva estaba conformada de esclavos, mujeres y niños. Esos eran los 3 grupos que estaban en la iglesia: esclavos, mujeres y niños. Lo cual significa que en el discipulado día a día en la iglesia,
Las mujeres tienen más trabajo que nosotros, porque tienen el trabajo de acompañarse, de escucharse, de animarse en la palabra, mientras nosotros podemos enfocarnos en preparar los sermones y darle frente a todas las otras cosas que están ocurriendo en la comunidad, que la gente que viene solo los domingos no se entera, pero todo lo que pasa detrás de cámaras de lunes a sábado. Personas que necesitan asistencia, ser referidas a un profesional. Todo lo que está ocurriendo, nosotros podemos hacerlo mientras cada uno en el cuerpo está haciendo su función. Por eso Pablo habla aquí de esta actitud que deben tener, que no debe ser de tener dominio ni señorío o gobernar sobre la comunidad, sino ejercer su rol dentro de la comunidad, un rol que es vital y supremamente importante. Y Pablo menciona dos razones. Dice que Adán fue creado primero, después Eva. En otras palabras, ha habido un orden, ha habido un diseño. Ambos son iguales en dignidad, valor y estatus. Pero Dios diseñó el asunto de tal manera que ese diseño permite que se cumpla su propósito. Y yo sé que lo que estoy diciendo hoy es un insulto para los colectivos feministas, decir que nosotros los hombres somos necesarios, lo cual la verdad es que no deberíamos necesitar argumentarlo mucho, porque es cierto que una mamá puede criar un hijo, pero nunca va a ser mamá y papá. La necesidad, el vacío, la importancia va a estar allí. O sea, no necesitamos argumentar esto, porque hay un asunto de lógica y de diseño que el Señor ha puesto. Porque, hermanos, este tema de que nosotros hemos sido creados para complementarnos es el diseño de Dios. Pero en lo que nosotros hemos convertido esto por el pecado es el asunto que ha manchado el diseño de Dios. Que lo que ha sido creado con el propósito de fortalecernos, complementarnos, equiparnos mutuamente, se ha convertido en una competencia por quién gana más, quién puede más, quién sabe más, quién manda aquí. Pero el propósito es ese, es que con cuerpos distintos, con mentalidades distintas, nos podamos complementar y ser un equipo supremamente fuerte. Entonces Pablo dice, hay un asunto del orden y hay un asunto, dice él acá, Adán no fue el engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente cayó en transgresión. Y Pablo no está diciendo, no está lavando las manos aquí de Adán, no está diciendo que él es menos pecador o menos responsable, sino que está trayendo este ejemplo para mostrarnos qué ocurre cuando la mujer saca la delantera y es la que habla con la serpiente. O sea, este es un ejemplo de lo que puede ocurrir en la comunidad. Si están viendo la lógica de lo que puede ocurrir en la comunidad si los ancianos se quitan y entonces las mujeres abrazan todas las ideologías y todo el asunto y todo esto. Y miren el ejemplo de lo que ocurrió con Eva, en otras palabras. Un ejemplo en el que ella habla y el hombre se queda callado. No asume su papel de protector, de frentear, de dar la cara, de decir un momentico. Porque somos distintos. Pensemos, por ejemplo, en el caso cuando Job, el relato de Job y su esposa, que pierden de una vez 10 hijos de un batacazo. O sea, eso es una cosa tenaz. Y claro, ambos lo viven de una manera distinta por lo que estamos hablando, ¿cierto? Y para ella es que ella dio a luz a esos 10 muchachos. Se involucró cercanamente en la crianza de esos hijos y ve a su marido con llagas y ella lo que le dice es desde su dolor, desde lo que está viviendo, ay no, maldecía a Dios y morite.
Se te acaba la queja vos y a mí se me acaba también este problema y que te mate el Señor a ti y a mí. Y ella se encuentra en ese momento que yo no la juzgo, está viviendo su duelo, está viviendo su dolor, ni Dios tampoco, porque no la quitó, sino que a esa misma, Dios bendijo a Job al final con la misma mujer. Pero mire Job, vivió la misma situación, aún él era el de la llaga, y él le dice, estás hablando como una mujer necia. ¿Cómo vamos a recibir de Dios el bien y no el mal? Esos momentos cuando llega la duda, la situación, Job hace lo que Adán no hizo, que fue en ese momento decir un momentico, porque yo sé que estás pasando por todo esto, cariño mío. Y uno sabe, uno como esposo sabe, uno llega a la casa y uno medio ve a la esposa y uno sabe, está emocionalmente, Señor, dame la sabiduría para yo ayudar a mi esposa. Porque la estrategia del diablo es divide y vencerás. Es dividirnos entre nosotros. Que las mujeres nos odien y que nosotros también las odiemos. Pero ninguna de esas cosas refleja el diseño de Dios ni el carácter de Cristo. Finalmente, Pablo dice algo que es bastante como extraño, diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor, santidad y modestia. Y esta expresión se ha interpretado de dos formas. Una, tal vez enfocándose en Génesis 3:15, cuando el Señor dice que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente y que a través de la simiente de la mujer vendría la salvación. Y entonces que ha sido precisamente a través de una mujer que el Mesías vino al mundo y a través de ese Mesías la redención ha llegado a todos nosotros. Es una manera de entender esta expresión. O podría ser también que Pablo está enfatizando en este asunto de que somos distintos y tenemos roles distintos, enfatizando precisamente algo que solo las mujeres pueden hacer, que es dar a luz. Para que los que vivimos en una cultura en donde se quiere minimizar las diferencias, la humanidad es unisex, podamos ver que Dios ha creado a las mujeres de una manera única, con responsabilidades únicas, porque en el hogar solo ellas pueden dar a luz un hijo. Y de la misma manera funciona Dios, las ha puesto a ellas con un rol único y ha establecido a los hombres con otra responsabilidad particular. La invitación es que las mujeres caminen en fe, amor, santidad y modestia. Tal como dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Hermanas, su virtud y el hecho de que usted se pueda parecer al Señor, que la gente pueda hablar con usted y decir, increíble, tuve esa conversación con Belki, tuve esa conversación con Mayra, tuve esa conversación con María Elena, y en vez de, mira la paz que me trajo, mira cómo pude ver a Dios en esta conversación. Hermana, que usted sea portadora de la sabiduría de Dios, que su carácter esté siendo transformado conforme al carácter del Señor, supera el valor del oro y de las perlas preciosas. Y nosotros estamos aquí para apoyarlas, ayudarlas, animarlas y celebrarlas, porque ustedes son una bendición en nuestras vidas. Entonces, hermanas, vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu fidelidad y en tu perfección, tú has establecido, Señor, un diseño, un propósito.
y a los hombres nos has llamado, nos has delegado una tarea bastante fuerte, Señor, que es amar y entregarnos por las mujeres, Señor, que has puesto en nuestro cargo, ya sea como padres, como esposos, o en mi caso, Señor, como pastor de la comunidad, Señor, junto con mis hermanos, poder cuidar y apacentar, Señor, de las personas que has puesto bajo nuestro cuidado. Pero las mujeres, Señor, yo oro para que las ayudes en medio de esta lucha, este bombardeo constante por la apariencia, tratando de competir según los mismos criterios del mundo, cuando nuestro enfoque debe estar en crecer cada día conforme a la imagen de Cristo, nuestro Señor. Padre, yo oro particularmente por mis hermanas. Te pido, Señor, que las bendigas, que las ayudes en sus propias luchas. Señor, que cada día la identidad de ellas y el valor de ellas, que se encuentra en Cristo, dado por ti, Señor, que tú les permitas a ellas ser definidas por la relación que tienen contigo y no, Señor, por la relación o por los criterios de este mundo. Hermanas, ustedes han sido amadas, perdonadas, redimidas por el Señor. No se dejen menospreciar. No se dejen desenfocar. Mantengamos los ojos puestos en Cristo, quien es nuestra esperanza. En el nombre de Jesús.